Para este primer ejercicio podemos observar que tenemos un transistor NPN conectado a dos resistencias que van conectadas a una fuente de 12 volts. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el transistor por nuestro modelo de gran señal, que es el que podemos ver en esta parte. Aquí podemos ver que el diodo en este caso va a cambiar a ser un circuito cerrado, ya que la corriente que pasa por la B es mayor que la de la E. Entonces vamos a cambiar este diodo del circuito de gran señal por una fuente de voltaje de 0.7 volts. Bueno, una vez que tenemos el modelo de gran señal, conectamos los demás componentes del circuito en el orden al que estarían conectados en el transistor, siendo así que en el lado de la B está conectada la resistencia B, que va conectada a la fuente de voltaje. Por otro lado, por el lado C tenemos la resistencia C, que igual forma va conectada a la fuente de voltaje. Recordando las leyes de mallas de Kirchhoff, podemos ver que la corriente que pasa por la resistencia B es igual a la diferencia de voltaje, que serían 12 volts menos 0.7 volts, entre la resistencia de 1 millón de ohms. Esto nos daría que la corriente de B es igual a 11.7 nanoamperes. Una vez obtenida la corriente en la base, que es la corriente de B, lo multiplicamos por la beta, que nos daría la corriente del colector. Podemos observar que para este caso nos dan dos betas, una mayor y una menor, por lo que vamos a calcular la corriente en ambos casos, obteniendo así que cuando la beta es de 100, la corriente en el colector es igual a 1.13 miliamperes, mientras que cuando la beta es igual a 300, la corriente del colector es igual a 3.39 miliamperes. Recordando que se trata de un transistor NPN, acomodamos la posición de los diodos como estarían estos internamente conectados y el voltaje que se encuentra en cada uno de ellos. Y así determinamos que la corriente de B de la base al emisor es directa, mientras que la corriente de la base al colector está conectado de manera inversa. Esto nos da que el transistor está funcionando en saturación y funciona como un amplificador. Para conocer la transconductancia del circuito, al igual que en el caso anterior, tenemos dos en el rango de beta, por lo que vamos a obtenerlo cuando beta es igual a 100 y cuando beta es igual a 300. Para la transconductancia, dividimos la corriente en el colector previamente obtenida entre el voltaje térmico. Esto nos da que la transconductancia cuando beta es 100 es igual a 43 milisiems. Mientras que la impedancia de la entrada, esa sí depende del valor de beta, que es beta entre la transconductancia, que nos da igual a 2325.58 ohms. Ahora vamos a cambiar el valor de la transconductancia. Vamos a cambiar el valor de beta por 300, que sería el límite máximo, dándonos así, tomando en cuenta la corriente del colector, que también cambia. La transconductancia nos daría igual a 130 milisiems. Y por otro lado, la impedancia de entrada nos da 2307.67 ohms. Para ese siguiente ejercicio vamos a utilizar un arreglo que es de nombre conector feedback.
que, como podemos ver en esta imagen del centro, tienen la misma forma que el circuito que nos solicitan en el ejercicio, que consiste de 2 resistencias conectadas en serie y estas a su vez conectadas a una fuente de voltaje. Bueno, y a diferencia del circuito anterior, podemos observar que estas resistencias se encuentran interconectadas, mientras que en el circuito anterior eran completamente independientes. Por lo que la corriente que pasa por el colector estaría denominada por la fórmula que podemos ver a la derecha. Tomando en cuenta los datos que nos proporcionan el problema y la fórmula previamente obtenida, obtenemos que la corriente en el colector en un rango mínimo, ya que al igual que en el ejercicio anterior, en este vamos a definir 2 betas en un rango en donde la mínima es de 100 y la máxima es de 300. Entonces proseguimos a sustituir los datos en la fórmula previamente establecida, teniendo así que la corriente es la diferencia de voltaje de 12 menos 0.7 volts entre la resistencia C más la división entre la resistencia B entre 100. Esto nos daría que la corriente mínima es igual a 3.2 ohms. 3.2 miliohms, mientras que la corriente máxima en el colector es igual a 4.5 miliamperes. Y bueno, al igual que en el ejercicio anterior, en este vamos a obtener los valores de la transconductancia y la resistencia de entrada correspondiente a las 2 betas que nos proporcionan, teniendo así que la transconductancia en este caso es de 123 milisiems y la impedancia de entrada es igual a 813 ohms. Mientras que cuando la beta es igual a 300, la transconductancia nos da igual a 163 milisiems y una impedancia de entrada de 1734.10 ohms. Se resuelve el ejercicio 3-5. Para esto se comienza en el análisis de circuito por sustituir el transistor con que se cuenta. Cabe destacar un NPN, dado que la flecha sale, por el modelo de gran señal, con su diodo y su fuente de corriente. Perfecto, pues comenzamos por obtener el voltaje de la base. Para esto usaremos un divisor de voltaje. Cabe destacar que la resistencia 27 kiloohms está compartida con el colector, por lo que para este proceso se usa la de 3.9 kiloohms. Tras realizar el divisor de voltaje se obtiene un voltaje de base de 2.27 volts. Este voltaje de base es suficiente para encender nuestro diodo con 0.7 volts, por lo que este se sustituye por una batería de 0.7 voltios. De acuerdo, ahora se obtiene el voltaje del emisor mediante ley de voltajes de Kirchhoff en la malla que se marca con el cursor, donde hay una pequeña muestra de corrector. Se tiene menos el voltaje de la base más 0.7 volts menos el voltaje del emisor será igual a 0. Despejando de aquí el voltaje del emisor, se obtiene un voltaje emisor de 1.57 voltios. Ya se tiene ahora el voltaje y resistencia en el emisor, por lo que mediante la ley de Ohm se procede a obtener su corriente. Se realizan las operaciones que se muestran en pantalla y se llega a una corriente de 3.34 miliamperios. Se obtiene ahora la corriente en la base. Para obtener la corriente en la base se repite el proceso divisor de voltaje junto con ley de Ohm y ley de corrientes de Kirchhoff. Perfecto, se tiene el voltaje del divisor de la resistencia 2, se obtiene mediante la ley de Ohm la corriente en R2, que es de 582.05 microamperios. Se repite el proceso ahora con R1, perdón, que sería la resistencia de 27 kiloohms. Se obtiene después del mencionado proceso una corriente de 582.52 microamperios. Se sabe por ley de corrientes de Kirchhoff que la corriente que entra en un nodo es la que sale, por lo que IR1 será igual a IB más IR2. Despejando de aquí IB, que sería la corriente de la base, obtenemos una corriente de base de 0.47 microamperios. Bien, ahora se halla la corriente de colector. Se sabe corriente de emisor es igual a colector más base, por lo que despejando de aquí la corriente del colector, se obtiene una corriente de colector específica de 3.339.53 microamperios. Cabe destacar que esto es casi lo mismo que la corriente del emisor, por lo que la corriente de la base es prácticamente despreciable. Se halla ahora el voltaje en colector emisor mediante ley de voltajes de Kirchhoff.
se tiene esta malla que se muestra al lado derecho con el cursor, se tienen 18 volts menos voltaje del colector y resistencia del colector por corriente del corrector menos el voltaje en el emisor. Se obtiene de este proceso un voltaje colector-emisor de 7.41 voltios. Bien, se obtiene el factor beta. El factor beta es beta veces la corriente de la base es la corriente de colector, por lo que beta es corriente de colector sobre corriente de base, dando un resultado de factor 7105.38. Se calcula con esto ahora la transconductancia y la resistencia de entrada de RPI. La transconductancia será igual a corriente de colector sobre voltaje térmico, que de acuerdo a lo anterior sería 3.34 miliamperios sobre 25 milivolts, obteniendo transconductancia de 133.6 milisiemens. Se calcula la resistencia de entrada de RPI. Esta será igual al factor beta sobre la recientemente calculada transconductancia, obteniendo 53.18 kiloohms. Finalmente, se procede a analizar el estado de polarización del transistor. Para esto se sustituyen aquí, se presentan unos diodos que van de positivo a negativo. Se tiene voltaje de base, es mayor a voltaje emisor, por lo que este diodo se encuentra encendido desde la parte inferior. En la parte superior no se contaba con voltaje de colector, pero voltaje colector emisor es igual a voltaje colector menos voltaje emisor, por lo que restando y despejando variables se obtiene un voltaje colector de 8.98 voltios. Al ser mayor que el voltaje de la base, bueno, este diodo se encuentra apagado. Cuando el voltaje emisor base se encuentra suficiente para encender el diodo y el diodo base colector se encuentra apagado, se tiene que el transistor está en la región activa de amplificación. Gracias. Perfecto. Pues continuamos con el ejemplo 6.7, en el cual nos piden analizar el siguiente circuito, determinar el voltaje en todos los nodos y la corriente en todos los cruces. Podemos observar en el circuito que tenemos un emisor que está siendo alimentado con una fuente de voltaje de 10 volts positivos y una resistencia de 2 kiloohms. Podemos observar que nuestra base está conectada a tierra y que nuestro colector está siendo alimentado por una fuente de voltaje negativa de 10 volts y el cual tiene conectada una resistencia de 1 kiloohm. Por la dirección en la que apunta la flecha del emisor, podemos observar que estamos hablando de un transistor PNP. Y debido a que la base está conectada a tierra y el emisor a una fuente de voltaje, podemos determinar que la polarización de la unión entre ambos pues será directa o hacia enfrente. Sabemos, además de esto, que el voltaje en el emisor será igual que el voltaje base emisor, debido a que no hay ninguna fuente de voltaje conectada a la base, y este será de 0.7 volts. Con este valor podemos calcular la corriente en el emisor, que es la fuente de voltaje menos el voltaje en el emisor sobre la resistencia del emisor. Obtenemos un valor de 4.65 miliamperios. Ahora, redibujando el circuito en su modelo a gran señal, pues podemos observar en esta parte el emisor con su fuente de voltaje, la resistencia. Podemos observar el diodo y la fuente de corriente del colector. Esto nos dice que pues, los transistores son realmente transconductores, ya que estamos estamos generando un voltaje de entrada y estamos obteniendo una corriente en la salida. Es decir, es como una especie de switch, pero activado con un voltaje. Ahora, asumimos una beta igual a 100, ya que el problema no indica alguna, y con esta beta calculamos un alfa, el cual tiene un valor de 0.99. Esto para poder determinar la corriente en el colector, utilizando esta fórmula y obteniendo una corriente de 4.6 miliamperios. Lo siguiente será pues, determinar el voltaje del colector, el cual será la fuente de voltaje negativa que pudimos apreciar hace un momento, que era de menos 10 volts, más la corriente en el colector por su resistencia, el cual nos da un voltaje de 4.6 volts. Por lo tanto, el voltaje del colector será de menos 5.4 volts. Esto nos indica que el colector está polarizado en inversa. La corriente de la base es
la corriente del emisor sobre beta más 1 y obtenemos un valor de 0.05 miliamperios. Esa es otra de las corrientes que nos pedían calcular. Y finalmente, pues calculamos los parámetros para el modelo de pequeña señal. El primero es la transconductancia, el cual es la corriente del colector sobre el voltaje térmico, y obtenemos un valor de 177 milisiemens. Por siguiente, calculamos RPi, que es beta, sobre la transconductancia, y obtenemos un valor de 564.97 ohms. Ahora, como indicamos anteriormente, debido al voltaje del colector, podemos determinar que está polarizado en inversa, y como ya habíamos dicho, el emisor está polarizado en directa. Por lo tanto, podemos decir que nuestro transistor trabaja como un amplificador. Gracias. Bueno, ahora procedemos a la resolución del ejercicio 6.10, que consiste en la obtención de cada uno de los valores del voltaje respecto a los nodos del diagrama aquí presentado. Cabe destacar que se trata de un circuito donde está integrado un transistor tipo NPN y se nos propone una beta de 100. Bueno, el primer paso a desarrollar fue la simplificación tanto de la parte izquierda del circuito, esto a partir de resistencias equivalentes y el teorema de Thevenin. Del lado derecho se puede observar el resultado del obtenido a partir de la simplificación, en el cual nos da un valor de voltaje de BBB de 5 volts y una resistencia RBB de 3.3 kilómetros. De igual manera, se puede observar el circuito ya simplificado, el cual vamos a proceder a analizar. Para análisis se procedió a utilizar el diagrama de gran señal para la sustitución del transistor dentro del circuito simplificado, esto con la finalidad de proceder a la resolución de una manera más eficiente y rápida en lo que es el planteamiento de las ecuaciones. Para el proceder, lo que realizamos fue la obtención de la corriente del emisor, esto a partir de un lazo que se puede observar dentro del lado izquierdo, y a partir de ello planteamos una ecuación a partir de BBB, en el cual consideramos a IE, a la corriente de nuestro emisor, como nuestra variable principal. Es por ello que al considerar nuestra ecuación, observamos que la primera ecuación tiene dos variables desconocidas, las cuales son las corrientes B y la corriente del emisor. Para ello, asumiendo que estamos en modo prendido del transistor, utilizamos la fórmula de IB, es igual a la corriente del emisor sobre beta más 1. A partir de ello se sustituye, se despeja y factoriza en función de IE, se sustituyen datos y a partir de ello obtenemos que el valor de la corriente del emisor es de 1.29 miliamperios. Posterior a ello, obtenemos la corriente de la base, en la ecuación anteriormente planteada, en el cual es la corriente del emisor sobre beta más 1, el cual nos da un valor de 0.0128 miliamperios, y a partir del modelo de gran señal se plantea la ecuación tanto de la base del voltaje como del voltaje del colector, los cuales nos da respectivamente un valor de 4.57 y de 8.6 volts. De igual manera se obtiene el valor de la corriente del colector, esto a partir de la fórmula de que el corriente del colector es igual al producto de la corriente del emisor por una constante, en la cual nos da como resultado 1.28 miliamperios. Y a partir de todo el proceso de desarrollar, obtenemos una gran cantidad de valores, los cuales nos puede ayudar a la obtención de otros. Por ejemplo, el voltaje del emisor se obtiene a partir de la corriente del emisor por la resistencia del emisor, el cual nos da un voltaje de 3.87. De igual manera, se puede obtener ya la corriente tanto de las resistencias que se simplificaron, esto a partir de la fórmula de voltaje de entrada menos voltaje de salida sobre el valor de la resistencia, lo cual se aplica en cada caso, ya sustituido nos da un valor de 0.1043 miliamperios y de 0.094. A partir de ello se obtiene la transductancia, el cual se utiliza la corriente del colector y la constante de BT, en el cual nos da un valor de 0.0494 milisiemens, y a partir de ahí se tiene la RPi, el cual es beta sobre GM, y el cual nos da un valor de 2024.29 ohms. De igual manera, se considera que el transistor está en activo, debido a que el colector está polarizado en directa y el emisor en inversa. Bueno, esto es todo. Finalmente, se presentan las conclusiones individuales de esta actividad. Gracias por su atención.